Permítame. La descentralización en América Latina desde la perspectiva de países pequeños, y en esta vez Nicaragua. Bueno, si bien la descentralización como proceso no se ha consolidado, ha transferido una gran cantidad de procesos y competencias, recursos a los municipios. Se aprobaron las reformas a la ley de municipios, la ley de régimen de presupuestario, la ley de participación ciudadana y la ley de transferencias, entre otras, que vienen a fortalecer la autonomía municipal. Bueno, este proceso de transición política y económica, social, inició en Nicaragua, lo ubican desde el 1990 al municipio y a los gobiernos locales en una mejor posición desde el punto de vista de la ejecución de las competencias, así como la promoción también del desarrollo económico local. El proceso de descentralización debe consolidarse y transformarse en instrumento para el desarrollo económico local. Y para ello, los gobiernos locales deben desarrollar sus capacidades de gestión, planificación, organización y concertación con los sectores privados. Pero ante todo, tienen que estar dispuestos para asumir este reto a la promoción del desarrollo económico local. Y lo que en términos prácticos va a entender que posee un cambio de visión y que pasa a un prestador de competencias municipales tradicionales para promotores del desarrollo económico local. Quiere decir que además del ejercicio de las competencias normadas por ley, asumen un rol los promotores de inversiones para el establecimiento de empresas que generen empleos y el desarrollo económico de los municipios o las regiones. En ello se la mayor claridad. Bueno, en la globalización, el libre mercado, que se convierte en una necesidad urgente. Pues cada día se observa con mayor claridad la cantidad de funciones y competencias que han sido abandonadas por el Estado, así como las necesidades que el mercado no satisface. Siempre hablando en el nivel local, una de históricos que abarca esto en casi toda la historia contemporánea de Nicaragua, que es un Estado nacional débil, tanto en su constitución propiamente política como institucional. Y por otro lado también se acompaña de una muy lenta y fragmentada constitución de sociedad civil autónoma, con las limitaciones para apoyar una red de organizaciones que sean capaces de representar en cierta equivalencia y la diversidad de las diferentes condiciones de estatus socioeconómico, de género, étnicas y territoriales. Seguimos con las características generales. Características generales. ¿Qué queremos hablar con esto, con las características generales? Bueno, primero es el proceso de descentralización, que puede ser virtualmente tan exigente y complejo en un país pequeño. Como Nicaragua, Nicaragua como un país muchas veces mayor, los departamentos se encargan por lo general de la administración política y de los intereses, y que son responsabilidad del gobierno central y son dirigidos por un central. Bueno, una pregunta importante: los beneficios de la descentralización son mayores en países grandes que en países pequeños. Bueno, y quizá esta pregunta no esté relacionada únicamente con el tamaño del país, sino también el número de municipios en los que vive un país. Algunas características generales de ingreso, de población y densidad. Bueno, el tamaño de población aumentó de un 6.6 millones de habitantes. La extensión geográfica o territorial de 130.000 kilómetros cuadrados. También el número de gobiernos intermedios, departamentos, provincias o regiones de 17, de municipalidades 152, con un promedio de 3.9
36, y los municipios con con menos de 10%, con un 32% de población total en los municipios con menos de 10.000 habitantes. También un 6% de Producto Interno Bruto. El per cápita un 465.5, la densidad un 41.8, que tienen niveles de Producto Interno Bruto menores que El Salvador y Ecuador. Realmente la atomización municipal crea problemas fiscales en estos países que son un constante desafío para los procesos de la descentralización. Vamos a hablar también sobre lo que es la educación, que las estrategias de desconcentración, en Nicaragua, denominadas EDUCO, educación con participación de la comunidad, y cogestión educativa, respectivamente, se basan en las propias escuelas y no en los gobiernos municipales. En Nicaragua el financiamiento de construcción y mantenimiento de las escuelas sigue siendo responsabilidad del gobierno central. Y en Nicaragua el Fondo de Inversión Social de Emergencia, el FICE, se concentra en la rehabilitación de escuelas primarias. Y en Nicaragua han delegado las responsabilidades sobre las proyectos. Tomaremos consejos educativos. Están también a cargo de contratación y evaluación de maestros. Y por otra cosa también, parte del programa de cogestión educativa en Nicaragua delega la responsabilidad de equipamiento de escuelas a los consejos educativos. Y en Nicaragua los salarios del personal docente y personal administrativo del sistema educativo son cubiertos por el gobierno central. Y los centros escolares por sí mismos tienen en general una capacidad baja de autofinanciamiento, aun cuando se utilicen tasas y contribuciones pagadas por las familias de los escolares. Posiblemente la principal debilidad de los programas aplicados en Nicaragua es haber marginado el papel de los municipios en una actividad tan importante en el ámbito local, como lo es la educación. Y es interesante notar que este sistema de financiamiento puede generar mecanismos de competencia en escuelas con mayor alumnado, pues ello se traduce entre más fondos. Y existe la posibilidad también que de la competencia entre escuelas pueda mejorar la calidad de sus servicios, así como incrementar la eficiencia técnica reflejada en la reducción de costos. Creo que seguiremos con Lisette. Ok, bueno, después de haber escuchado, ¿verdad? Estos dos puntos importantes, lo que son las estrategias, ¿verdad? Estas características, ¿verdad? En los procesos, y pues tener un panorama más claro de lo que es el sistema de descentralización en el tema de la educación en Nicaragua, que de manera particular pues me llamó la atención. Y yo les voy a seguir con el tema de la salud. En el sector salud, pues es un sector que Nicaragua ha aplicado varias políticas públicas de descentralización a nivel intermedio. Nicaragua pues ha asignado a los diferentes niveles de gobierno distintas responsabilidades. Estas responsabilidades de la función de la provisión en lo que se ha dominado pues el modelo de descentralización, como ya lo habíamos abordado, por factores, insumos o función de la producción. Nicaragua ha sido la creación de lo que podemos llamar aquí de manera general unidades generales de descentralización, que se conocen por sus siglas UGDS. Las UGDS se delimitan sobre un territorio y población determinada que no corresponden a la división política, administrativa, departamental ni municipal. En el caso de Nicaragua es más a nivel departamental. No obstante, existen diferencias importantes en el funcionamiento de las UGDS. Si bien el modelo de centralización nicaragüense transfiere importantes tareas
a estas unidades, el gobierno central permanece siempre a cargo de la administración del personal y de la infraestructura física. Eso significa que siempre se encarga de lo que son las contrataciones a nivel, pues, prácticamente, pues, personal entre el gobierno y este personal. No es de la manera, pues, como debería de ser realmente según lo que dice la descentralización, ¿verdad? Otra cosa, la flexibilidad de la decisión de la ODS en Nicaragua se delimita a la distribución de fondos que reciben del presupuesto para servicios no personales y de materiales e insumos. Entonces, eso es lo que siempre pasa, ¿verdad? Que en el tema de los recursos, pues los gobiernos centrales no quieren, ¿verdad? Como dar bueno, no dar, porque no es darla, sino que es transferir esa autoridad, ¿verdad? Esas competencias y esos recursos, como lo dice que es la descentralización. Seguidamente, pues vamos a hablar de lo que es el servicio de agua y alcantarillado. En Nicaragua se ha aplicado procesos de licitación y concesión de los servicios de agua y alcantarillado a fin de incrementar la eficiencia en la prestación de estos servicios. El alcantarillado, a fin de incrementar la eficiencia en prestación de estos servicios, pues lo que viene a hacer es que las características positivas de este sistema que existe en Nicaragua son que las instituciones encargadas de otorgar las concesiones en Nicaragua no son los municipios, sino los agentes del gobierno, lo que incrementa la desconfianza entre la población y también la pérdida de la oportunidad de fortalecer los gobiernos locales. Una vez más, ¿verdad? Aunque haya este servicio que esté pues a orden a orden de los gobiernos locales, pues, pero en realidad otorgar las concesiones o todos esos temas que realmente son de interés, pues ya quienes los vienen a tomar son los gobiernos centrales, no los locales, y entonces es ahí donde no se cumple la ley. En estos países, bueno, como es El Salvador y Nicaragua, que ya lo habían hablado, se ha argumentado que este tipo de procesos son sin control ciudadano en el ámbito local y que incrementa la posibilidad de corrupción en toda la privatización, ¿verdad? Porque esto viene a dar a que estos recursos se privaticen, como no de una manera de que la comunidad o que las juntas de agua lo estén manejando, sino que siempre es el gobierno central, pues, se atribuye todas estas cosas. También se ofrece en el mercado competitivo en los que les representan municipales pueden dictar reglas de elección basadas en criterios de eficiencia. Parecía que poco puede ver el tamaño de las empresas en competencia. O sea, aunque hayan empresas que están en competencia, ¿verdad? Paralelamente, pero es poco, ¿verdad? Lo que se puede quedar como ganancia en temas económicos en el sistema de agua y alcantarillado en Nicaragua. Asimismo, pues le voy a hablar de la asignación de impuestos y de otros ingresos municipales. Dice que la asignación de ingresos en los distintos niveles de gobierno en Nicaragua muestran similitudes con los demás países, pero también algunas diferencias importantes. Son fuentes comunes de ingreso municipal. Una de esas fuentes son las tasas y las tarifas por servicios públicos, la tasa y tarifa por arrendamiento de bienes municipales y de uso público, y el impuesto sobre las transferencias de los dominios de inmuebles. En Nicaragua, el impuesto de propiedad de bienes inmuebles o impuesto de predia es asignado a los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales locales en Nicaragua cuentan con el impuesto sobre venta, el cual representa el mayor porcentaje de ingresos municipales en ese país. En Nicaragua, las fuentes de ingresos municipales son fijas y están listadas ya en la ley específica.
En Nicaragua el elemento más importante de las finanzas locales es el impuesto municipal sobre las ventas. Eso significa que es el 1% de las ventas. La base del impuesto son las ventas brutas. Unas ventajas de estos impuestos es el pragmatismo utilizado en su administración. Por ejemplo, podemos mencionar, los municipios pueden introducir a su discreción un monto fijo del impuesto para negociar que no lleven libros de contabilidad. El uso extensivo de esta alternatividad de impuestos fijos contribuyó significativamente en el pasado a que las recaudaciones de los impuestos sobre venta no se vieran afectadas como la tasa, como cuando se redujo la tasa gradualmente de 2 al 1% en el periodo de 1999 y 2000. Ahora pues les voy a hablar mi compañera les va a hablar de lo que es los ingresos municipales. Buenas tardes. Bueno, con respecto a los ingresos municipales, bueno, como decía mi compañera, los tipos de ingresos, ¿verdad?, que están dentro de la municipalidad, pues serían los impuestos municipales sobre la venta, que estos impuestos son de propiedad urbana, rural y de vehículos. Tenemos otro que es base y tasa impositiva. Ahí es el 1% sobre la venta y servicios. En relación, ¿verdad?, con lo que es la base tributaria municipal, también encontramos las condiciones de gastos y de acuerdo con el presupuesto elaborado según el gobierno municipal, pues también tiene que ir acorde, ¿verdad?, con el presupuesto elaborado también, ¿verdad?, por el gobierno central. Dentro de eso tenemos también el sistema de transferencias. Siguiente diapositiva, compañero. El sistema de transferencias, bueno, es un instrumento muy importante en lo que es, ¿verdad?, todos los presupuestos que se elaboran tanto del gobierno central como los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque aquí encontramos los objetivos, ¿verdad?, que encierran lo que es las brechas fiscales para la asignación de las responsabilidades mismas. Encontramos ahí también lo que son cómo reconocer, ¿verdad?, los gastos y los ingresos que sean posibles, ¿verdad?, y que han sido diseñados. Dentro de esas transferencias, ¿verdad?, el primer objetivo sería describir cuáles son los rasgos fundamentales en el sistema. Y otro objetivo sería proceder a la identificación de las mejoras de la práctica. ¿Qué tipo de prácticas vamos a realizar? Con respecto a Nicaragua, en Nicaragua, pues, el gobierno, perdón, últimamente ha estado generando y apropiando lo que son las legislaciones adecuadas para que ellos puedan tener un sistema de transferencia un poco más complejo. Hasta muy reciente, ¿verdad?, las transferencias dentro del gobierno central de Nicaragua, ¿verdad?, trabajan lo que es con el sistema ad hoc. Esto quiere decir, ¿verdad?, que ahí se reflejan las negociaciones con los diferentes sectores dentro del gobierno central a lo que es sectores municipales. Hay el Instituto, Nicaragüense de Fomento Municipal, INFOE, es el que aporta, ¿verdad? Y dentro de la Asamblea Nacional de la República es donde ellos hacen las asignaciones para ver qué proyectos se van a concretar en los municipios directamente, ¿verdad? En las asambleas es donde se toman estas decisiones. Podemos ver, ¿verdad?, que dentro de este análisis que hemos hecho, miramos que las transferencias pues están dirigidas a prestar apoyo a programas de interés nacional. También tenemos, ¿verdad?, sistemas de transferencias municipales. Dentro de los sistemas de transferencias municipales tenemos el tipo de ingreso municipal, sus recursos. En los recursos pues sería la total disponibilidad, ¿verdad?,
determinado, era lo que le decía, lo que determinan en la Asamblea Nacional y que usan el sistema ad hoc. El criterio de gastos, ahí vemos pues que es diverso, y el mecanismo de distribución, cómo hacen la distribución para las transferencias municipales del gobierno central. Sería del 40, ¿verdad? El 40% son a los municipios con ingresos potenciales menores al estándar. El 30% es el criterio de eficiencia en la reducción de impuestos a la propiedad y el 30% a la reducción de la brecha vertical. De igual manera, ¿verdad? Nicaragua cuenta con un sistema de financiamiento, municipal urbano. ¿Qué quiere decir eso? Pues Nicaragua es una república unitaria. Se encuentra compuesta por regiones autónomas, departamentos, municipios, como cualquier otro país. La Constitución de Nicaragua reconoce la autonomía municipal, política, administrativa y financiera. Y dentro de eso, pues los ingresos municipales como medida, ¿verdad?, de transferencia para lo que es el incremento, ¿verdad?, específico de los ingresos para importantes dentro de cada municipalidad. También recordemos, ¿verdad?, que así como los demás países que han expuesto a nuestros compañeros, Nicaragua cuenta también con una división administrativa territorial, donde también están sus regiones y por su parte están encargadas, ¿verdad?, lo que es otorgar servicios básicos, los servicios principales, los servicios generales, que necesita para mantener lo que son las municipalidades. Ahí también podemos ver la asignación de las responsabilidades de estos gastos. No solamente es plantear, ¿verdad?, en un proyecto, sino también tenemos que designar cuáles son las responsabilidades. En este sentido, pues podemos encontrar, ¿verdad?, reformas de descentralización, que estas han ayudado a lo que es el incremento de la dependencia de los gobiernos locales para desarrollar lo que es su autonomía física. Es importante recordar, ¿verdad?, que las ventajas del proceso de la descentralización, como lo hemos estado hablando, no simplemente es, ¿verdad?, adecuar los gastos locales a gustos y preferencias específicas, sino la idea sería incrementar la representación democrática de los gobiernos locales. Dentro de esto, pues también sería, ¿verdad?, importante lo que es la aplicación de los principios microeconómicos, que estos ayudan a lo que es la optimización en el punto de equilibrio entre las utilidades marginales y costos marginales. Por esta razón, ¿verdad?, existe lo que nosotros comúnmente estamos conociendo, que la descentralización viene a ser como una ventaja, ¿verdad? No solamente es lo podemos ver como un limitante, realmente no lo es, ya que los gobiernos locales actúan únicamente, ¿verdad?, lo que son con agentes de gobierno central en lo que es en sí la asignación de las responsabilidades de los gastos. En el caso de Nicaragua, ¿verdad?, en uno de los informes actuales, si no me equivoco, del 7 de junio de este año, pues el Banco Central de Nicaragua informó al sistema de servicios de pago en Nicaragua que corresponden al primer trimestre del 2002, en el cual se indica que durante el primer trimestre las transferencias efectuadas a través de los sistemas de pago que operan en el país reflejaron una tendencia creciente en el valor, aunque se observó cierta disminución en el volumen de las operaciones. Respecto al mismo periodo, ¿verdad?, que eso ocurrió en el 2021. O sea que han tenido, como quien dice, un equilibrio. Las transferencias se incrementaron también, ¿verdad? Hubieron incrementos. El incremento fue del 17.8%.
con relación al primer trimestre, ¿verdad?, del 2021. O sea que en la actualidad, en el 2022, ha sido mejor las transferencias, perdón. No obstante, ¿verdad? Cabe destacar, ¿verdad?, que también existe una disminución en las operaciones respecto a los periodos del 2021. El valor de las operaciones ha alcanzado, ¿verdad?, un incremento que ha sido un valor, creo que del 14.6% por una disminución, ¿verdad? Lo que pasó en el 2021. En el 2021 tuvieron una disminución del 2.3% y en el 2022 pues alcanzaron lo que es el 14.6%, ¿verdad? O sea que este año para Nicaragua en lo que es la asignación de responsabilidades de gastos y transferencias ha sido favorable para ellos, porque ha venido, ¿verdad?, a lo que es aumentar el valor dentro de lo que es Nicaragua. También podemos encontrar, ¿verdad?, las estructuras de los ingresos municipales. Estas estructuras, pues, la mejor práctica que pueden tener es la transferencia, ¿verdad? Aquí el uso de las reglas deben ser estables, ¿verdad?, transparentes para su financiamiento y uso de fórmulas explicativas para su distribución. Entonces, aquí lo que podemos darnos cuenta, ¿verdad?, es que debe de ser todo transparente. Es preferible, ¿verdad?, que las fórmulas incluyan no solo medidas de necesidad de gastos, ¿verdad?, sino también las medidas de las capacidades que puedan tener las municipalidades, como es el caso de Nicaragua. Las mediciones de necesidades de gastos y las capacidades pueden ser simples o más complejas. Esto viene a ser, ¿verdad?, dependiendo al caso, dependiendo a las transferencias y dependiendo a cómo esté el sector en Nicaragua. Los ingresos asignados, ¿verdad?, de las municipalidades son esos recursos financieros que están calificados en ingresos corrientes, ingresos de capital, transferencias de financiamiento, los cuales, ¿verdad?, lo que más nosotros escuchamos o manejamos serían los ingresos corrientes, porque estos son recursos regulares que no alteran de manera inmediata la situación apropiada de las municipalidades. Dentro de lo que es la ley, ¿verdad?, de Nicaragua, en el artículo 3, ahí pues desglosa que el gobierno municipal debe garantizar la democracia participativa y debe gozar, ¿verdad?, de plena autonomía, lo que debe consistir en lo que sería 3 aspectos importantes. El primero sería la existencia de los consejos municipales, las alcaldías, que estén, ¿verdad?, conformadas por alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes, en fin. La otra sería la creación y organización de las estructuras administrativas, que estas deben, pues, coordinar con la realidad, que es lo que pasa dentro del municipio. Y tenemos la gestión y disposición de sus propios recursos en plena autonomía. Este debería de ser, ¿verdad?, como efecto de elaboración manual de un presupuesto de ingresos y egresos. Permítame, licenciado. 2 reposiciones en el de entrega. Ahí están, de los que firmó la directora ayer. ¿De nuevo? Sí. Son de San Pedro. De donde sacó el de la metropolitana. Bueno, y en conclusión, ¿verdad?, en Nicaragua, disculpe, en conclusión, pues, en Nicaragua la descentralización como proceso de cambio político administrativo no ha permitido establecer los niveles de equilibrio deseados en el gobierno central y los gobiernos municipales.
tampoco han permitido, ¿verdad?, mejorar lo que es significativamente los niveles de participación ciudadana en procesos. Aún hay mucha decadencia, ¿verdad?, y no permiten lo que es la participación. La descentralización también ha significado en algunos casos el abandono de las responsabilidades del Estado y su traslado a los municipios y a los pobladores. Un tema que muy comúnmente miramos en la actualidad, ¿verdad? No solamente pasa en Nicaragua, lo que se ha convertido en una carga pesada. El no contar, ¿verdad?, con los recursos necesarios para ejercer las competencias de descentralización. Dicha situación, ¿verdad?, ha venido no a mejorar, no a ayudar, ni tampoco a ayudar a lo que son a los municipios y a las municipalidades. La descentralización también implica, ¿verdad?, lo que es el traslado de recursos y competencias del nivel central a niveles inferiores de gobierno. De igual manera, la misma demanda, ¿verdad?, de los municipios y otros niveles que necesiten de los recursos y las competencias necesarias. En el caso de los recursos, pues debemos, ¿verdad?, tener en claro que estos recursos pueden ser tanto técnicos, materiales, financieros, e incluso el recurso más importante, que sería el recurso humano, el cual es necesario para ejercer, ¿verdad?, todas las competencias que puedan existir a nivel central y a nivel municipal. Gracias. ¿Alguna consulta, preguntas, dudas? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Preguntan? En mi caso solo tengo un comentario o una pregunta para el grupo. ¿Cómo ven el tema ese? Lo conversábamos ayer y lo vuelvo a retomar hoy. El tema de la descentralización parcial. Parece que mencionaban que el recurso humano, así como el mantenimiento de los centros, de ciertos centros, estaría yo con el tema de salud, todavía lo sigue manejando el gobierno central. Entonces, no sé cómo ven eso ustedes. ¿Qué opinan de esa situación que todavía no se desliga del todo? ¿Sí, Glenda? Me parece, licenciado, de que como en todas las instituciones y organizaciones, ya sea sociales y lo que sea, el tema de los recursos, ¿verdad?, siempre es un tema que causa, pues, muchas veces como malestares, recelos, aparte de eso, que lleva como, se sabe de que el dinero, pues, te puede generar poder, ¿verdad? Entonces, me parece que los gobiernos centrales desde ese punto no lo sueltan del completo, porque en realidad, o sea, me llamó la atención que tal vez en Bolivia y en Ecuador, pues, no se daban algún tipo de estas políticas que fueran, pues, para mejorar este proceso de descentralización, pero que en El Salvador y Nicaragua sí, y que hay como más apertura en Nicaragua que en El Salvador. Pero el tema de los recursos siempre se ve bastante ligado al gobierno central, porque no quiere transferir esa competencia, bueno, transfieren las competencias, pero no transfieren los recursos. Entonces es una descentralización parcial y es bastante, creo, práctica como bien arraigada, hegemónica y todo, ¿verdad? Porque son esos modelos bastante, bueno, que siempre han existido, ¿verdad? Entonces sí, como que es necesario, de lo que hablamos la vez anterior, ¿verdad?, que se impulsen esas políticas viendo todo este panorama de estos 4 países. También lo pongo como conclusión,
de hacer ese tipo de campaña, de ir promoviendo lo que es esto, porque de esa manera, y no solo acá en el Distrito Central, sino que cuando nos toque, pues, tipo ir a realizar la práctica, no sabemos a dónde nos va a tocar, en qué municipio. De manera particular me gustaría que sí fuera, porque de esa manera puedes o te permite llevar este tipo de información, de que las poblaciones pues conozcan que existe una ley y que aquí lo importante es que la impulsemos y que exijamos que esa ley pues sea implementada de una manera pues más incluyente, pero sabemos que en América Latina pues los países pequeños tienen ese problema, ese reto, ese desafío, ¿verdad? En los recursos, en la transferencia de los recursos. Muy bien, y hay otra pregunta también de algo que me dejó un poco pensando, es el tema de cuáles son los criterios que mencionaba Sandy para que en Nicaragua, cuáles son los criterios que se utilizan para efectuar la transferencia hacia las municipalidades, que mencionaba que hay tres elementos. Sí, licenciado, esos 3 elementos están en la ley de Nicaragua, en el artículo 3, donde dice que el gobierno municipal, ¿verdad?, debe de garantizar la democracia participativa. Y esos 3 elementos es que debe de tener la existencia, ¿verdad?, de los consejos municipales, la creación y organización de las estructuras administrativas y la gestión y disposición de sus propios recursos, ¿verdad?, los cuales deben de contar con una plena autonomía. En respecto a la consulta anterior, también puedo, ¿verdad?, aportar que no hay, como quien dice, un impulso a lo que son las leyes de transferencia, porque en el caso de Nicaragua, tengo entendido que ellos aún no cuentan con esa ley, pero el gobierno central ha preparado, ¿verdad?, en los últimos tiempos lo que es la legislación apropiada para que exista esa ley de transferencia. ¿Y qué pasa? Era lo que yo les comentaba en la parte de las conclusiones. Existe demasiado abandono de lo que es las responsabilidades. El gobierno central solamente, como quien dice, lo plasma en un documento, pero en realidad no toma la acción. Muy bien, bueno, como ya estamos a la hora, ¿verdad? Aquí lo vamos a dejar. Muy buena exposición, jóvenes. Continuamos entonces el lunes con la siguiente exposición, con la última, y ya con eso ya quedaríamos listos. Nada más vamos a ver qué otro material vamos a ver, pero creo que con eso ya estaríamos terminando parte de lo que es todo el material de este tercer parcial. Pues, así que nos quedamos aquí, jóvenes, ya pasé la lista. Sí, yo creo que ya terminamos. Son 4 grupos. Falta Salvador. Ah, falta Salvador aún. Ah, ok. Listo, Sí, entonces. usted lo quiere dejar afuera, ¿verdad? Vaya, gracias. Sí, yo sé, es que no quiere que Glenda no quiere que expongan los salvadoreños. Pero bueno, listo, jóvenes, aquí nos quedamos. Seguimos el lunes. Cuídense. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Cuídense. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Ya. Feliz fin de semana, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, cuídense.
Gracias.